En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Doctor Melquisedec Torres y queridísimo amigo, muy buenos días. Doctor Fernando, a usted muy amable por su invitación y a toda la audiencia. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, doctor Torres, usted ha estudiado cuidadosamente el caso de Papá Pitufo, que no vuelve de Portugal, ¿no? ¿O dónde está Papá Pitufo? Cuéntenos. Y cuéntenos qué participación tuvo en la campaña para la presidencia de la República de Gustavo Petro. Pues, doctor Fernando, para su primera inquietud, es esa posibilidad de que el señor Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, regrese a Colombia, está en veremos, por dos circunstancias. Una, como sabemos, él radicó una solicitud de asilo ante el gobierno de Portugal, como en los casos de asilo, pues alegando que en Colombia no tiene garantías, que en Colombia estaría en peligro de muerte. Y en este caso, pues es un trámite, como lo sabemos, de carácter diplomático, que es obligatorio que el gobierno de Portugal, a la luz de los tratados internacionales, adelante, tramite y resuelva. Y en segundo lugar, porque aunque eso no lo van a hacer oficial, como lo sabemos, hay serias versiones de que el señor Diego Marín Buitrago está adelantando conversaciones con autoridades de Estados Unidos. Hay versiones no confirmadas de que el señor Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, ha tenido conexión con autoridades como la DEA en años pasados en calidad presuntamente de informante, y por lo tanto esto cambiaría su estatus en cualquier circunstancia. ¿Qué podría pasar en el caso de Estados Unidos? Que él pudiera negociar con autoridades de ese país a cambio de información, a cambio, como sabemos, lo hace Estados Unidos siempre, de devolución de dinero que corresponda, por ejemplo, al lavado de activos, y Estados Unidos se adelante a las pretensiones de Colombia de ser extraditado a nuestro país. Esos son los dos elementos que podrían impedir que el señor viniera a Colombia. La extradición, pues es un trámite también del gobierno de Portugal. El gobierno de Colombia, aparentemente, es la apariencia que ha dado el presidente Gustavo Petro, tiene todas las intenciones de que el señor Marín Buitrago venga a Colombia a contar toda la verdad, como se dice eufemísticamente en estos casos. El asunto es que toda la verdad que él pudiera contar, según la información que he recibido de sus abogados, no es tanta, porque el proceso judicial en Colombia no lo vincula con hechos que pudieran llevarlo a que se convierta en un ventilador que revele todo lo que ha sido la vida criminal de este hombre. Los elementos que tiene la justicia colombiana, la fiscalía en particular, contra Diego Marín Buitrago, no son de tal calado que lo llevasen en algún momento a verse obligado a negociar un preacuerdo o un principio de oportunidad a cambio de información valiosa que revelara todo lo que ha sido el trasegar del contrabando y de otros hechos criminales de este señor en nuestro país. Eso lo descartan ellos de plano, hasta ahora. Y hay otro elemento ahí, doctor Fernando, que resulta inquietante, y es que me lo ha dicho la misma defensa de alias Papá Pitufo, y es que ante la solicitud de asilo ante el gobierno de Portugal, todas las declaraciones, todos los trinos y los mensajes que el presidente Gustavo Petro ha transmitido alrededor de este caso son un insumo muy valioso para el mismo señor Pitufo en sus alegatos ante el gobierno de Portugal para pedir el asilo. Porque, para resumirlo, si el presidente de Colombia está diciendo que este hombre es tan importante, que este hombre tiene tanta información, que el presidente le ofrece todas las garantías y toda la protección, y que supuestamente el señor Pitufo habría sobornado a generales, a políticos, a funcionarios, a campañas presidenciales, a presidentes de la República,
pues eso aumenta el nivel de riesgo que el señor tendría si llegara a nuestro país. Ese es un insumo valioso que ellos están usando en este momento para insistir en la solicitud de asilo ante el gobierno de Portugal. Es decir, el presidente Petro le está haciendo el favor a través de todos estos mensajes a la defensa de alias Papá Pitufo para que eventualmente el gobierno de Portugal le conceda el asilo. Esa es la situación en particular frente a su condición. Él está detenido en Portugal, eso no tiene duda, doctor Fernando, y ese es el panorama que hay frente a este hombre hoy. De manera que el gobierno y Petro en particular lo están llenando de argumentos. Le están dando todos los insumos que necesita para decir, pues yo llego a Colombia y mire que el presidente de la República dice todo esto de mí, pues yo estaré en muy serio peligro. Y eso, a la luz del derecho internacional, pues parece absolutamente razonable que la defensa de este hombre lo utilice de esa manera. Ahora bien, doctor Fernando, frente a su inquietud de la campaña presidencial del 2022, el presidente Petro, el día 22 de enero del 2022, siendo candidato presidencial, se reunió en privado, en audiencia privada, con el señor Diego Marín Buitrago en un hotel del norte de Bogotá, un hotel 5 estrellas, que fue reservado en uno de sus salones para esa reunión. En esa reunión, como lo he contado en mis publicaciones, estaban presentes el candidato Petro, el señor Marín Buitrago, Armando Benedetti, hoy ministro del Interior. Estaba presente también Xavier Vendrell, el señor catalán, de íntima confianza del presidente Petro y de su esposa Verónica. Esas son las personas que estaban presentes en esa reunión. Bueno, Laura Sarabia, que operaba como la persona que manejaba la agenda de la campaña, pero entraba y salía de la reunión de acuerdo con la versión de primera mano que he recibido, que me han ratificado. Esa reunión no era, como ha dicho el presidente Petro, en un sitio abierto con, entre comillas, empresarios de San Andresito. No, esa fue una reunión privada, audiencia privada. De esa reunión al final hay una mini reunión, más privada aún, entre Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, y el señor catalán Xavier Vendrell, en la que Vendrell le solicita un primer aporte de 500 millones de pesos al señor Marín, 500 millones de pesos que le entrega en efectivo Marín a Vendrell días después en su casa del norte de Bogotá. Ese dinero posteriormente, según afirma Petro, le fue devuelto al señor Marín, y según la versión que yo tengo de primera mano, de un testigo de primera mano, esa devolución se produce después de 2 reuniones privadas entre Augusto Rodríguez, hoy director de la Unidad Nacional de Protección, y el señor alias Papá Pitufo. ¿Por qué Augusto Rodríguez se reunía con este hombre y no, por ejemplo, Benedetti o Laura Sarabia o el mismo Vendrell? Porque realmente quien conocía a Marín Buitrago de tiempo atrás, según esta versión de primera mano que tengo, era justamente Augusto Rodríguez. Augusto Rodríguez, que hoy opera como un denunciante de sus compañeros de gabinete en torno a la figura de alias Papá Pitufo. Pero la versión de primera mano, de un testigo de primera mano que tengo, es que Augusto Rodríguez conocía desde mucho antes al señor alias Papá Pitufo, y por eso tuvo toda la confianza para reunirse con él en un bar de la zona del Parkway, en Teusaquillo, en Bogotá, para decirle que el candidato Petro estaba molesto porque no había sido informado del dinero y que había ordenado que ese dinero le fuera devuelto al señor Marín Buitrago. Cosa que mi testigo de primera mano dice que sí se hizo la devolución, que la devolución la hizo Xavier Vendrell en su apartamento del norte de Bogotá al señor Marín, y que esa devolución fue grabada en un video por un hacker español que también hacía parte de la campaña. Esos son los hechos concretos que he recibido, que tengo la información de primera mano
de una persona que estuvo, no le contaron, no los vio pasar, estaba en esas reuniones. Bueno, doctor Melquisedec, pero dicen que le devolvieron la plata, y que eso está grabado, pero no se ha visto la grabación. La versión que da Augusto Rodríguez sobre por qué la grabación no aparece es que afirma que el hacker español los chantajeó con el contenido del video para devolverlo y que finalmente no les hizo la devolución. La persona que me ha entregado toda esta información de primera mano, como le digo, doctor Fernando, me asegura que sí grabaron la devolución en un video. ¿Con qué intenciones? Vendrell les dijo, ellos sabían que lo estaban grabando. Papá Pitufo sabía que lo estaban grabando. ¿Con qué intención? Les dijo Vendrell que él necesitaba probarle a la campaña que sí había devuelto la plata. Y creo, doctor Fernando, que en este caso, independientemente de que la hayan devuelto o no, esto derrumba la posición y la versión del presidente Petro de que jamás recibieron dinero del señor Pitufo. Pues obviamente, doctor Fernando, si uno devuelve algo es porque lo recibió, ¿cierto? Claro. Pues si no lo recibí, pues ¿qué estoy devolviendo? Claro, claro. Es muy chistoso que ellos aleguen, Augusto Rodríguez y Petro, es que nosotros nunca recibimos plata del señor Pitufo. Entonces, ¿qué fue lo que devolvieron si no la recibieron? El hecho de la devolución prueba irrefutablemente que sí recibieron el dinero. Y que de esos 500 millones, el señor Néstor Daniel García Colorado, que era parte de esa campaña, un hombre del Partido Verde, se quedó con 50 millones de pesos. Él a su bolsillo. Esa versión la entregó el mismo Augusto Rodríguez y me la ratifica, me la confirma la fuente de primera mano que me ha entregado todos los detalles de lo que ha pasado en este caso. Entonces quedaron 450 millones. Ajá, pero devuelven 500. ¿Por qué Vendrell los devuelve? Porque Vendrell le dijo a la campaña que él se los había gastado en otras cosas, etcétera. Bueno, pero aquí hay unos asuntos de fondo más complicados, doctor Fernando, y están en línea con lo que denunció el hoy ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes. La visita de una larga lista de congresistas, pero además del hermano del presidente, Juan Fernando Petro, a la DIAN para la repartición de los cargos clave, de los cargos importantes de la DIAN en las zonas portuarias con el fin de seguir manejando los negocios del contrabando. Y algunos de esos cargos, de acuerdo con lo que ya investiga la Fiscalía y con lo que me dice esta fuente, algunos de esos cargos sí fueron entregados a personas cercanas o por solicitud de alias Papá Pitufo. Eso es más grave aún, doctor Fernando, porque, y lo deja entrever, doctor Fernando, es que hay que al presidente Petro hay que leerlo entre líneas siempre en esos largos trinos. El presidente Petro lo deja entrever en uno de tantos trinos de este tema, cuando dice que más o menos su gobierno no hizo nada para frenar la influencia nefasta de Papá Pitufo en la DIAN y que siguió ocurriendo más o menos lo mismo. Entonces, hoy tenemos, porque recuerde usted que ¿a qué conduce todo esto? A que los jefes del contrabando se reunían con políticos para repartirse la policía, fiscalía aduanera, para repartirse los directores de la DIAN en Buenaventura, en los puertos de la costa Caribe, en la ciudad de Cali, incluso en las aduanas de Bogotá. Esos son los puestos claves de la DIAN que durante muchos años, no solo en este gobierno, por supuesto, durante muchos años han estado en manos de jefes del contrabando, de policías corruptos, para efectos de que este gran negocio siga fluyendo. Lastimosamente, usted lo sabe, doctor Fernando, que ha estudiado mucho más este fenómeno del contrabando, se enquistó en la sociedad colombiana, lamentablemente, y es incluso más antiguo que el narcotráfico. Y entonces aquí lo que tenemos es una larga relación de esa simbiosis criminal que se acentuó en este gobierno
con la presencia de familiares del presidente, de personas muy cercanas al presidente, como el señor Mendrell, como el señor Augusto Rodríguez, como el señor Néstor Daniel García, y como los que circularon por la DIAN como congresistas pidiendo puestos para acomodar esos intereses del contrabando. Contrabando hoy tan íntimamente ligado con el narcotráfico. Sin duda, el lavado de activos va en una dirección y otra. Las rutas que tiene el contrabando son las mismas rutas del narcotráfico en doble vía, ¿no? Lo que me decía un investigador judicial. El contrabando entra, por poner un ejemplo, por Buenaventura, llega a Bogotá y el narcotráfico toma las mismas rutas en sentido contrario para llegar a ese puerto y desplazarse o a Estados Unidos o al Medio Oriente por las mismas vías. Hay ahí una alianza concreta. Bueno, apasionante. Esto para una película, ¿no? No, esto supera cualquier guión, doctor Fernando. Cualquier guión para cualquier película de suspenso. De acuerdo, sí señor. Bueno, doctor Melquisedec Torres, felicitaciones por su investigación. Muchas gracias, doctor Fernando, por el valor con que las propone y por estar con nosotros. Muchas gracias. Un abrazo y me encanta verlos de nuevo y éxitos en esta larga y dura tarea que siguen haciendo a diario ustedes. Muchísimas gracias, Melquisedec Torres, periodista, abogado, compañero que fue tantas veces en la hora de la verdad. Estaba con nosotros en esta entrega apasionante de un tema que sería guión para la mejor de las películas de suspenso. Qué horror lo que pasa en Colombia. No se lo imaginó Gustavo Bolívar. Tiene gran insumo Gustavo Bolívar para hacerse una gran novela. A él que le gustan estas novelas de intriga, narcotráfico, mujeres, bueno, plata. Bueno, ahí tiene un gran guión. El futuro candidato o precandidato presidencial de Gustavo Petro, Gustavo Bolívar, ya le contaré. Bueno, vamos al oído. Vamos al oído. Estudiar hoy impulsará tus oportunidades laborales mañana. Matricúlate en SET con subsidio de educación tecnológica y podrás recibir becas y patrocinios de hasta el 70% de la matrícula. Inscríbete en nuestros programas técnicos y tecnológicos y transforma tu futuro. Conoce nuestro portafolio en www.setcolsubsidio.edu.co. Vigilado Mineducación.